Tengan todos muy buenos días, hermanos. Estamos listos, estamos preparados con nuestro deseo de alabar al Señor y esperamos que ustedes también. Vamos a cantar todos, estoy cantando alegre. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. El Salmo 23, vamos a cantarlo todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi
porque Él va con nosotros. Esfuérzate, cobra ánima en tu corazón. No temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni desamparará. Escúchalo, confía en su poder. Llévales el evangelio de Cristo. Salgamos todos a llevar su luz, para que Antioquia y el mundo entero sepan que tú eres Dios. Esfuérzate, cobra ánima en tu corazón. No temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni desamparará. La canción del desierto. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi
Muy buen día, mis amados hermanos. Señor me les bendiga. Este es otro domingo que podemos estar nuevamente juntos a través de esta tecnología. Cuánto desearía que pudiéramos estar más cerca, pero aquí estamos en espíritu, en corazón, con cada uno de los hogares de nuestros amados hermanos y también con nuestros queridos amigos para llevarles este mensaje de la palabra de Dios. Recordemos que nosotros ya estamos en el capítulo 4 del libro de los Gálatas, un capítulo que nos habla de un tema muy importante de las misiones. Y las misiones son muy importantes porque sabemos y recordamos que las misiones son el corazón de Dios. Comenzamos aprendiendo, entendiendo que Cristo es el mejor misionero, el misionero más grande que Dios haya tenido. Y por tal razón, hemos dicho y lo seguimos diciendo, que Cristo es realmente nuestro modelo para ser buenos misioneros como el Señor lo quiere. Después hablamos, o lo primero que vimos en Gálatas 4, 1 al 3, fue cómo Jesucristo es el heredero y nosotros los esclavos. Luego en Gálatas 4, 4 al 5, vimos Cristo, el mejor misionero, fue obediente a su Padre. Vimos cómo vino en el tiempo que su Padre determinó, vino y nos habló las palabras que su Padre le dio para que nos hablara y se hizo como uno de nosotros los hombres para redimirnos del pecado. Luego en Gálatas 4, 6 al 7 vimos que Cristo, el mejor misionero, se multiplicó espiritualmente en nosotros los creyentes, que como consecuencia de haber sido redimidos y liberados del pecado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros nacimos de nuevo, al ser lavados con la preciosa sangre del Cordero y sellados con el Espíritu Santo de Dios, por lo cual tenemos una nueva vida que es eterna y además tenemos una herencia espiritual. Vimos que Dios nos santificó a nosotros sus hijos por medio de ser lavados con la sangre de su precioso Hijo Jesucristo y con el sello del Espíritu Santo, y nos capacitó total y completamente para poder llevar a cabo su misión, que es la gran comisión. Hoy nosotros vamos a terminar un tema que habíamos comenzado hace 8 días. Habíamos dicho que Cristo es el elemento perdido. Ya hemos visto esa primera parte, que sin Cristo los hombres permanecen en la condenación. Y asimismo, hoy vamos a ver que sin Cristo los creyentes nos carnalizamos. Y esto es grave, porque nosotros dejamos de cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas, dejamos de participar del avance del reino de Dios. Por este motivo el mensaje esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, es que Cristo, el mejor misionero, es nuestro elemento perdido. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas, oh Dios. Te queremos dar toda la gloria y la honra y darte muchas gracias esta mañana, Señor, pidiéndote de todo corazón, Señor, que sea tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, y la exposición de tu palabra, la que nos haga entender clara y contundentemente tu palabra, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hace 8 días y ver lo que nos corresponde para el día de hoy. Esto te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Y lo que nosotros vamos a ver es que sin Cristo los hombres continúan alejados de Dios, sin una relación personal, sin las promesas de Dios, sin la herencia y sin la adopción espiritual. Vamos a repasar ese tema, pero también vamos a entrar hoy en materia viendo que como nosotros los creyentes, si no permanecemos en Cristo, terminaremos andando en la carne. Y esto hará que no nos podamos reproducir espiritualmente, porque estaremos desobedeciendo a Dios nuestro Padre. Y si después de ser salvos no permanecemos en Cristo,
nosotros vamos a recibir la salvación en vano. Y para entender esto, comencemos a hacer un repaso. Entonces, lo primero es que sin Cristo, el mejor misionero de Dios, los hombres se condenan. Recuerdan lo que hemos visto en el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y lo primero que hemos visto en esa parte del mensaje fue que los hombres se condenan porque no conocen a Dios. Porque el versículo 8 comienza diciendo, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Y nosotros hablamos cómo el mundo aborrece a Cristo. Y esto lo hace porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce al Padre, el mundo no conoce al Hijo. Es decir, que los del mundo no tienen una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y al no tener esta relación, entonces ellos no tienen en cuenta realmente a Dios en sus vidas. Y como no lo tienen en cuenta, Dios los entrega entonces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por eso los del mundo son esclavos del pecado, están atestados de toda injusticia, de perversidad, de maldad, de envidia, de engaño, de contiendas, de malignidades. Los del mundo no conocen a Dios, tienen el entendimiento entenebrecido y tienen unas vidas completamente ajenas, alejadas de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón que tienen. Los del mundo no conocen a Dios, por lo tanto, los del mundo no han sido circuncidados en su corazón. Los hombres tienen un corazón totalmente duro, insensible a las cosas de Dios, insensible a la palabra de Dios. Pero eso sí, son muy sensibles a las cosas de este mundo, son muy sensibles a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Por eso, lo segundo que hemos visto es que los hombres que no conocen a Dios son idólatras. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los del mundo, los hombres que no conocen a Dios, qué curioso, pero son muy religiosos. Y esa religiosidad se manifiesta a través de muchos cultos, ceremonias, templos, todo esto que ellos hacen para hacer esas celebraciones religiosas. Y estos hombres tan religiosos que se aseguran de estar adorando a todos los dioses habidos y por haber, tanto que vimos como en esa parte del libro de los Hechos dice que tenían un altar en el cual había una inscripción que decía al Dios no conocido. Es decir, que estos hombres son muy religiosos, pero no conocen al Dios que creó todo, el cielo, la tierra, el universo, todo. No tienen una relación verdadera, personal, con el único y verdadero Dios que hizo esta creación en la cual vivimos. Ahora, vimos cómo Dios pasa por alto que los hombres no crean en Él, aunque Él hizo toda la creación. Dios pasa por alto que los hombres no crean en Él, aunque Él abrió el mar rojo en dos para que pasara su pueblo Israel. Dios pasa que los hombres no crean en Él, aunque su nación siempre fue victoriosa, siempre que fue fiel a Dios, siempre que obedeció al Señor. Pero vimos que eso sí, Dios no pasa por alto a los hombres que no crean en su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es así, mis estimados hermanos y amigos. ¿Por qué? Tercer aspecto, los hombres idólatras rechazan el amor de Dios. Repasando todo el versículo 8 nuevamente, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. La palabra de Dios nos dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron la verdad, recibirán castigo. Los hombres que prefieran tener una religión en lugar de tener una relación personal con el Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, o los hombres que decidan rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿qué les espera? Los que rechazan el amor de Dios para ser salvos, no les queda entonces sino aceptar a ese inicuo que ahora está encubierto como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, inicuo que dentro de un tiempo no muy lejano se va a manifestar con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como estos hombres rechazan al Hijo de Dios, a Jesucristo, Dios mismo les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, Dios les dice, si ustedes no quisieron creer la verdad, entonces crean la mentira para que se condenen. Dios les dice,
como ustedes no quisieron creer la verdad, no quisieron creerme a mí ni a mi palabra, y ustedes sí creyeron la mentira del diablo, le creyeron a las religiones, a las sectas, a las filosofías, a los pensamientos de hombres, y fuera de eso sirvieron a todas estas cosas, se complacieron en esa injusticia, y no me sirvieron a mí, al único Dios vivo y verdadero, ustedes serán condenados para siempre, eternamente. Muy bien, habiendo hecho este rápido repaso, ahora sí entremos en materia en el segundo aspecto. Y el segundo punto es que sin Cristo, el mejor misionero de Dios, los creyentes se carnalizan. Vea lo que dice el versículo 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora, recordemos cómo Cristo fue enviado por Dios su Padre para redimirnos de la maldición que pesaba sobre nosotros los hombres y liberarnos del pecado que nos asedia constantemente a nosotros. Nosotros los creyentes somos liberados por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sellados con el Espíritu Santo de Dios, y ahora somos hijos y herederos de Dios, pero tenemos una misión, y es que ahora en esta tierra debemos multiplicarnos espiritualmente. Pero sabemos que hay alguien que está interesado en detener eso, que no se lleve a cabo. Y una de las partes más débiles y sensibles a eso es nuestra propia carne, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Ahora, pero para poder nosotros de verdad multiplicarnos espiritualmente, debemos andar en el Espíritu Santo. Y para andar en el Espíritu Santo tenemos que dejar de andar en la carne. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros los creyentes no permanecemos en Cristo, es decir, no permanecemos muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu, para Dios en Cristo Jesús, nos vamos a carnalizar, nos vamos a volver ineficaces para el avance del reino de Dios nuestro Padre, porque nosotros seremos incapaces de cumplir con la gran comisión, que es la misión que Dios nos encomendó para que hiciéramos. Vamos a verlo entonces. Lo primero que quiero que analicemos es, y que vemos allí, es que los creyentes se carnalizan porque desobedecen a Dios. Vea el versículo 9 cómo comienza. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Para entender esto de que conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios, veamos un pasaje que está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Vea lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, recordemos que nosotros fuimos libertados del pecado por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y esto lo repetimos vez tras vez, pero es muy importante. Ahora, nosotros conocemos a Dios cuando establecemos una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia aquí nos dice, mas ahora conociendo a Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo es que conocemos a Dios. Ahora, y por el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros los creyentes, es que Dios nos conoce a nosotros. Por eso la Biblia dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Hermanos, ahora nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que conoce las cosas de Dios, todas las cosas. Es decir, que por medio del Espíritu Santo de Dios nosotros sabemos lo que Dios ahora nos ha concedido. Nosotros creyentes ahora podemos percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos enseña la verdad por comparar la Escritura con la Escritura.
Por eso entendamos que este es un proceso, pero no es un proceso mágico o automático. Se necesita, se requiere, mis hermanos, que nosotros hagamos lo que dice Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del tiempo a solas con Dios, la importancia de estar en la palabra de Dios todos los días. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ahora sabemos muy bien qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de sus hijos que hagamos de hoy en adelante, porque nosotros podemos discernir espiritualmente la palabra de Dios, y aquí en la palabra de Dios encontramos muy bien y muy clara las instrucciones que Dios nos quiere dar cada día y qué es lo que Él espera de nosotros. Y nosotros los creyentes tenemos dentro de nosotros el mejor intérprete de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro por excelencia. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero hay que estar ahí para que Él nos enseñe, hay que estar todos los días en la palabra para que Él nos enseñe, y a ver que hay que haberlo escuchado para que cuando necesitemos algo de Él nos lo recuerde, lo que nos dijo, lo que escuchamos de Él. Si nosotros los creyentes, a pesar de esto, de saberlo, entenderlo, decidimos desobedecer a Dios nuestro Padre, y digo en el sentido de que puede que sí estemos en la Biblia, pero aún así sabemos lo que dice y lo desobedecemos, nos vamos a volver carnales. En 1 Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, el hombre carnal no es el hombre incrédulo, aquel que ya acabamos de leer. El que mencionamos, el hombre incrédulo que no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural es el hombre que no conoce a Dios, pero es diferente al carnal. El hombre carnal tampoco es el hombre espiritual, el Hijo de Dios obediente, el que tiene morando dentro de sí el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que sabe muy bien lo que Dios le ha concedido y que es obediente, es espiritual. El hombre carnal es un creyente inmaduro, no ha crecido normalmente, no ha madurado. Por eso necesita recibir nuevamente los primeros rudimentos de la palabra, porque no está obedeciendo a Dios en lo más básico, no obedece a Dios en lo más sencillo. El hombre carnal es un creyente inmaduro, está lleno de celos, envidia del bien ajeno, está lleno de contiendas, peleas, disputas, está lleno de disensiones, siempre hace oposición y discordia entre los hermanos. Es decir, es un creyente carnal, es un creyente que está desobedeciendo a Dios, y en lugar de estar lleno del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está lleno de las obras de la carne, está lleno de adulterio, de fornicaciones, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicerías, de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y por eso es que no puede participar en la misión de Dios, en el avance del reino de Dios. Ahora, hermanos, debemos entender también que lo segundo, que los creyentes que desobedecen a Dios son reincidentes. El versículo 9 sigue: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Para entender esto, hay que leer un pasaje tremendo que está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31 dice: si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, en ese momento nosotros recibimos el conocimiento de la verdad. Y ya debemos estar alimentándonos de la palabra, caminando en la mano del Señor, aprendiendo todo esto, siendo iluminados por Él. Y si nosotros ahora pecamos, lo estamos haciendo voluntariamente porque sabemos que estamos complaciendo a la carne y no al Espíritu. Y en tal caso, hermanos, nosotros no podemos crucificar nuevamente para nosotros mismos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice aquí que ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que sí queda es una horrenda expectación de juicio, porque si llega nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos encuentra en esa triste situación, vea lo que dice la palabra de Dios acerca de eso en 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra de Dios aquí nos está diciendo algo importantísimo. Nos dice que miremos muy bien cómo sobreedificamos sobre el fundamento de Dios, que es Cristo, esa es la roca. Si neciamente decidimos edificar madera, heno, hojarasca, sabemos que el Señor la probará con fuego, ¿sí? El resultado, sí, es salvo, la salvación no se pierde, pero vamos a perder la recompensa herencia. Hermanos, la palabra de Dios dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 moría irremisiblemente, es decir, sin derecho a ser perdonado. ¿Cuánto mayor castigo pensamos que vamos a merecer nosotros, hermanos, si pisoteamos a Jesucristo, si tenemos por inmunda la sangre que Él derramó por nosotros y si hacemos afrenta al Espíritu Santo de gracia que está entre nosotros? Ya son las 3 cosas, mis hermanos, que hacemos nosotros cuando pecamos voluntariamente. Hermanos, grave es esto mismo, porque Dios nos juzgará y nos dará el pago, haciendo venir sobre nosotros lo que más tememos, la disciplina de Dios, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros, hermanos, nos volvemos reincidentes cuando desobedecemos a Dios nuestro Padre y volvemos atrás dejando nuestro primer amor. Por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis 2, 4 al 5: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero, ¿por qué nosotros los creyentes podríamos dejar nuestro primer amor? La respuesta es sencilla: por otro amor. Ahora, vamos a ver varias cosas que pueden hacer que nosotros dejemos nuestro primer amor. Lo primero es, podemos dejar nuestro primer amor y volver atrás por ausencia de líder espiritual. Mire qué interesante. Vean lo que le pasó a Israel estando en el monte Sinaí. Éxodo 32:1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el líder, no sabemos qué le haya acontecido. Y miren lo que dice Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda,
desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, qué interesante, porque nosotros somos perfeccionados para la obra del ministerio. Esa es la función de la iglesia, de la salvación, el discipulado, todo esto. O sea, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no nos dejamos perfeccionar, es decir, si no nos discipulamos, fácilmente reincidimos. O si habiendo sido perfeccionados, es decir, si habiendo sido discipulados, no contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, no nos multiplicamos espiritualmente, no estamos discipulando a otros, no nos estamos multiplicando en edificar a otros, fácilmente vamos a caer y a volver atrás, porque estamos desobedeciendo a Dios. La realidad es que no hemos sido los líderes que debemos ser. Líderes en nuestra propia vida, teniendo autoarranque necesario cada día para hacer lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad, y hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer la nuestra propia. Lo segundo, podemos dejar el primer amor y volver atrás por causa de malas asociaciones. Vean lo que dice Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, hermanos, nosotros somos llamados a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si no le hacemos caso a esto, nosotros fácilmente vamos a caer y a volver atrás, porque estaremos desobedeciendo a Dios. Pero mucho cuidado aquí, porque en este punto hay algo muy sutil. Asociarnos con otro creyente que puede ser un líder cristiano exitoso, reconocido, aceptado por otros, pero que no es sinceramente fiel al Señor. Vea lo que dice 2 Corintios 11, 3 al 5. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que hayáis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Recordemos, hermanos, no es ser exitosos, sino ser fieles al Señor y a su palabra y a su obra. ¿Qué más puede ser? Podemos dejar el primer amor y volver atrás por causa del éxito mundano. Ya que interesante, Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y cajas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, nosotros somos llamados a no olvidarnos de Dios nuestro Padre. Si Él nos prospera o somos prosperados en este mundo, no olvidemos que nuestro Dios, y llegar a pensar que nuestro poder, que nuestra mano ha traído esa prosperidad a nuestra vida, fácilmente vamos a caer y volver atrás porque estamos desobedeciendo a Dios, estamos desconociendo que Él es el que nos ha dado todo. Otra cosa, podemos dejar el primer amor para volver atrás por vivir una vida cristiana superficial. Colosenses 2, 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros somos llamados a arraigarnos, a enraizarnos, a sobreedificarnos, a crecer sobre la base de la palabra de Dios, para poder permanecer fundados y firmes en la fe, aún en medio de las pruebas. Pero si nosotros no permanecemos en la palabra, y si ella no permanece en nosotros, fácilmente vamos a caer, nos vamos a volver atrás, porque estaremos desobedeciendo a Dios. Otra cosa, podemos dejar el primer amor para volver atrás por falta de visión espiritual. Vea este pasaje tan tremendo de San Juan 6, 63 al 66.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, nosotros somos llamados a no solamente a creer, sino a creerle a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que la carne para nada aprovecha y que el Espíritu es el que nos da vida. Esto quiere decir que nosotros creyentes debemos andar en el Espíritu y desechar la carne, mis hermanos. Si nosotros no le creemos al Señor Jesucristo y decimos andar en la carne en lugar de andar en el Espíritu, nosotros vamos a caer y volver atrás porque estaremos desobedeciendo a Dios. Mis amados hermanos, una cosa es ser salvo, otra cosa es ser discípulo de Cristo. Una cosa es haber sido salvado por la gracia de Dios, otra cosa muy diferente es estar esforzándome en esa gracia de Dios que he recibido. Otra cosa, mis hermanos, podemos dejar el primer amor para volver atrás por amar más a este mundo que a nuestro Dios. Vea lo que el apóstol Pablo nos dijo en 2 de Timoteo 4:10, hablando de un discípulo llamado Demas: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Pero por qué es esto así? Muy fácil, la respuesta está en la misma palabra de Dios en 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando uno ama más a este mundo que a Dios, uno termina andando en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Uno termina andando en la carne y dejando de andar en el Espíritu. Y cuando esto pasa, nosotros nos volvemos atrás, nos hacemos reincidentes, porque en ese momento nosotros los creyentes estamos volviendo atrás. Por eso la Biblia nos dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Y nosotros los creyentes no debemos ser reincidentes. ¿Por qué? Porque vea cómo termina el versículo 9. Porque los creyentes que son reincidentes caen en la esclavitud. Mire cómo termina el versículo 9. A los cuales os queréis volver a esclavizar. Qué interesante este pasaje. Mire, para poder entender esto tenemos que ir a Colosenses en el capítulo 2, versículo 20 al 23 y leer lo que allí dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen por el uso, con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí la Biblia nos dice que si nosotros los creyentes hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por eso acabamos de leer anteriormente que cómo queremos volver a los rudimentos, ¿sí? Hemos muerto, ya hemos muerto a la ley, a las religiones, a la filosofía, a las sectas, todo esto. ¿Por qué si viviésemos como si viviésemos en el mundo todavía nos sometemos a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni toques? Eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, pero cosas que se destruyen con el uso, que no sirven realmente. Si nosotros como creyentes, en lugar de cada uno de nosotros estar procurando obedecer a Dios, a su palabra, y estar en comunión con el Señor bajo la guía del Espíritu Santo, nos ponemos en esta iglesia a colocar normas y reglas de hombres: las mujeres no se pongan pantalones, no vayan al cine, no bailen, no escuchen música. Nos vamos a volver atrás, porque aunque estos mandamientos y doctrinas de hombres tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿saben qué? Tan santos los de esa iglesia, no van a un bar, tan santos no se maquillan, tan santos no van al cine, tan santos no se dejan influenciar de la televisión. Pero estos mandamientos y doctrinas de hombre no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque cuando somos tentados por estar dependiendo de nuestros mandamientos y doctrinas de hombres, en lugar de estar descansando en la gracia de Dios,
Nosotros vamos a caer rendidos ante el pecado y nuevamente estaremos en esclavitud. Como el Señor Jesucristo muy bien lo dijo en Juan 8:34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros los creyentes no debemos ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Vea el cuarto aspecto, el versículo 10. Los creyentes que están en esclavitud ¿son qué? Legalistas. Por eso el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hay un pasaje muy lindo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 8, vea lo que dice. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, cuando nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Señor y Salvador personal, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, cuando tomamos la mala decisión de volvernos atrás, es cuando nos vamos a encontrar nuevamente esclavizados del pecado, como lo hemos venido viendo. Y nosotros con toda seguridad vamos a vivir una vida completamente miserable, porque seremos los más hipócritas de este mundo. Pues con nuestros labios honraremos a Dios nuestro Padre, pero con nuestros hechos lo negaremos y nuestros corazones se encontrarán muy, pero muy lejos de Dios. Hemos caído nuevamente en una tradición, ahora llamada cristianismo, pero no estamos caminando de la mano de Cristo. Nosotros realmente no estamos viviendo una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Puede ser que vengamos a la iglesia los domingos, que escuchemos los cultos por internet, leamos la Biblia, podremos discipular, podemos estar sirviendo en los comités, en los ministerios, podremos estar ofrendando, pero esto es de dientes para afuera, porque nuestro corazón está muy lejos de nuestro Señor, porque hemos vuelto nuevamente esa relación con el Señor la hemos vuelto una tradición, que para poder estar bien con Dios, para poder tener tranquila nuestra conciencia, debemos orar, debemos leer, debemos ir a la iglesia, debemos discipularnos, debemos discipular, debemos servir, debemos ofrendar y además debemos compartir su palabra a otras personas. Pero no estamos agradecidos con nuestro Señor porque Él nos salvó. Y por eso le oro a Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Por eso leo la Biblia, porque es su palabra eterna y verdadera. Por eso vengo a la iglesia a alabarlo a Él, que es el único digno de alabanza. Por eso me discipulo, porque quiero ser su discípulo, quiero conformarme a su imagen, quiero ser como Él. Por eso discipulo a otros, porque quiero hacer discípulos para Él también, para que otros también se conformen como Él. Por eso comparto su palabra, porque es la palabra de vida eterna, la que da vida a los muertos. Hermanos, nosotros no debemos ser legalistas, porque, quinto, los creyentes legalistas reciben una salvación en vano. Ve el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la Biblia nos anima, nos motiva, nos exhorta a que no recibamos la gracia de Dios en vano, que por el contrario, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros los creyentes no debemos descuidar una salvación tan grande, porque si nosotros descuidamos nuestra salvación nos vamos a deslizar, es decir, vamos a volver atrás, porque habremos desobedecido a nuestro Dios. Hermanos, si nosotros los creyentes desobedecemos a nuestro Dios, nos volvemos atrás, y cuando nos volvemos atrás, habremos recibido una salvación en vano. ¡Qué tristeza! Ahora, si nosotros no queremos que esto pase, leamos entonces nuestra Biblia, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón.
porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados como creyentes a tener certeza de nuestra esperanza. Es decir, debemos tener una fe firme, con una confianza inquebrantable, inmutable. Nosotros los creyentes somos llamados a tener fe y paciencia para poder heredar las promesas de Dios nuestro Padre. Nosotros no podemos perder nuestra confianza del principio, sino que debemos hacer la voluntad de Dios a pesar de quien sea y a pesar de lo que sea. Y para poder hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos enfocarnos en la esperanza que nos está guardada en los cielos, porque así nuestra fe en Cristo Jesús y nuestro amor para con los hermanos va a ir aumentando en lugar de disminuir. Hermanos, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso nosotros debemos vivir por fe para ser justos con Dios nuestro Padre. Es decir, que debemos creerle a nuestro Señor Jesucristo para poder obedecerlo, y así vamos a poder seguir adelante sin retroceder. Porque si nosotros retrocedemos, no vamos a agradar a Dios nuestro Padre. Y además eso será para perdición, porque perdimos tiempo, perdimos terreno, perdimos bendiciones, hicimos blasfemar del nombre de Dios por causa de nosotros, y con toda seguridad vamos a recibir la disciplina de Dios. Hermanos, mientras nuestro Señor Jesucristo vuelve por segunda vez, nosotros los creyentes debemos estar todos los días cumpliendo, ocupados en cumplir con la misión que el Señor nos dejó, con la gran comisión. Esto por medio de la visión que también le dio a esta iglesia el Señor. Ahora, tú hoy has escuchado la palabra de Dios, que es la verdad, y has visto que la única forma de ser verdaderamente libre es con Cristo, pero ese es precisamente el elemento perdido en este mundo. También te has dado cuenta que la única forma de ser adoptado por Dios como su hijo, a pesar de ser su heredero, como su hijo, para pasar a ser su heredero es por medio de Cristo Jesús. Pero para que eso sea una realidad, tú hoy tienes que aceptar el evangelio liberador, el evangelio libertador, el evangelio de la salvación. Y son buenas noticias para ti y para cualquier persona. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que Dios envió a tu Hijo Jesucristo a morir por ti. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador. ¿Qué quiere decir que tú eres un pecador? Quiere decir que tú has quebrantado los mandamientos de Dios innumerables veces durante tu vida. Tú has ofendido a Dios, tú eres deudor de Dios. Si tú fueras a un juicio con Dios, sales culpable e inmediatamente vas al infierno. Tienes que reconocer que has pecado contra Dios, has quebrantado esos mandamientos que Dios escribió en tu corazón y que te dio la conciencia para reconocer cuando tú pecas contra Él. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón, tienes que confesar los pecados a Dios y estar dispuesto a apartarse y luego poner toda tu confianza, toda tu fe en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros que realmente hemos sido libertados por Cristo Jesús y hemos sido libertados para llevar a cabo la gran comisión, la misión que Él nos dejó, esa es nuestra herencia espiritual. Hermanos, nos estamos ocupando en permanecer en Cristo. ¿O es Cristo nuestro elemento perdido, hermanos? ¿Estamos obedeciendo a Dios nuestro Padre en llevar la misión, la gran comisión que el Señor nos dejó por medio de la visión que esta iglesia tiene? ¿Somos auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se ve Cristo en nosotros? ¿Somos luz en este mundo? ¿Estamos haciendo auténticos discípulos para Cristo? ¿Somos testimonio para la gloria de Dios? ¿Estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo? Nuevamente pregunto, ¿estamos haciendo discípulos para Cristo? ¿Estamos haciendo parte de la visión de esta iglesia? ¿Formamos parte activa de la visión? ¿Estamos estamos desobedeciendo a Dios nuestro Padre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Obedeciéndolo o desobedeciendo a Dios nuestro Padre? Hemos vuelto atrás para estar nuevamente esclavos del pecado,
esclavos de este mundo. Hermanos, ¿será que hemos recibido una salvación en vano? Si es así, qué tristeza, hermano. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos para la alabanza del Señor. Así que ánimo, mi hermano. Si tu situación es así, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado y sigue adelante, humíllate al Señor, entrégate y sírvelo. Sé un verdadero discípulo de Cristo y haz discípulos para el Señor. Él es tu Señor, el que te salvó. Ánimo, mis hermanos, el tiempo es corto, pero vamos hacia adelante. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios mío todopoderoso, bendito, alabado seas, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corre y sea glorificada, oh Dios, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana para salvación y especialmente hoy para santificación. Padre, ayúdanos, queremos solo ser de ti, servirte únicamente a ti y no dejar que nada ni nadie nos distraiga de concentrarnos en entregarte todo nuestro ser, nuestra vida al servicio tuyo para que tú la uses como tú quieras. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.